A ver, jóvenes. Es cierto lo que dice Juan, no es una clase teórica ni nada de esto. Tampoco creo que deberían estar preocupados por el examen. No tiene nada que ver. Hay otra preocupación que tenemos nosotros como de repente como exámenes que vienen de aquí, como profesores de ustedes. Es una preocupación con respecto a la investigación, ¿no? Con respecto a la investigación y con respecto a la investigación acá en nuestra casa de estudio. Y resulta que es un poco absurdo, ¿no? Que nosotros a veces vemos que la cantidad de artículos publicados es baja. Y resulta un poco absurdo porque a veces contábamos con los chicos de Social y veíamos la cantidad de investigación que se podría hacer acá en la facultad. Es un montón. Es extraño que seamos uno de los que publica menos de repente dentro del país. En el fondo, yo creo que ustedes van a hacer durante la carrera mucha investigación. Van a trabajar inclusive desde el primer año. En tercer año, de todas maneras. En fármaco, en metodología. Después van a trabajar trabajos de investigación en pediatría, en ginecobstetricia. Por lo menos deberían salir con 4 trabajos de investigación publicados, pero la mayoría termina y pasa y no publica nada y no hace investigación tampoco. Y a veces pensamos que debe ser porque tienen de repente algún temor de que esto es difícil, ¿no? Y cuando lo estudian en los cursos da la impresión de que fuera difícil. Da la impresión porque se vuelve tan complicado y empiezan a haber exámenes sobre algunos componentes y a veces los alumnos la pasan mal. En bioestadística la pasan mal. La gente piensa que hacer investigación o hacer la parte estadística del trabajo es lo más complicado. Y muchos renuncian a hacer investigación. Y otro problema que tenemos es que cuando se enseña la parte metodológica, no sé, me da la impresión de que no se enseña en el orden que debería ser. Normalmente en Latinoamérica pasa esto, ¿no? Que nosotros seguimos muy al pie de las letras lo que dice el libro. Y en el libro, cuando uno ve, por ejemplo, el libro de investigación, dice el título, el problema, el objetivo, porque ese es el orden en el que aparece en el documento al final. Pero las cosas no se desarrollan en ese orden. Y cuando uno trata de hacerlo en ese orden, las cosas son muy complicadas de hacer. Y así lo enseñamos. Porque ese orden nos sirve para por lo menos tener un orden. ¿Por qué vamos a empezar y por qué vamos a terminar? Pero imagínense que ustedes traten de empezar el artículo planteando el título. Es sumamente complicado. Es sumamente complicado. Y por eso es que, de alguna manera, la idea es que cuando hay gente interesada en la investigación, tratamos de ver de repente desde otros aspectos este componente de la investigación. Que no les va a servir para dar exámenes en el curso de metodología. Que no les va a servir de repente para poder pasar un test, de repente con la parte de la carrera. Pero de repente les puede ayudar a entender lo sencillo que puede ser investigar y que de repente se animen a investigar. A ver, vamos a tratar de comprender esto. No desde el punto de vista teórico, porque desde el punto de vista teórico podríamos irnos todos a leer a la biblioteca y ellos lo revisamos. Cuando nosotros hablamos de investigación, el inicio no es el título. El inicio es el problema. Necesitamos identificar un problema. Si no identificamos un problema, todo el resto no tiene sentido. Y no es por criticar, o sea, la idea no es criticar ninguna asignatura. Lo que pasa es que en las asignaturas se tiene que hacer de otra manera. Porque el objetivo es distinto, no es un objetivo realmente sacar un artículo. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento en el laboratorio y vamos a tomar animales de experimentación y vamos a hacer el experimento. El experimento está definido. ¿Cuál va a ser?
y eso se supone que va a conducir a un trabajo de investigación. Pero, ¿existe un problema realmente ahí, en ese experimento? Por ejemplo, demostrar la gastrolesividad del ibuprofeno es un problema. Es gastrolesivo. O sea, podríamos investigarlo 50 veces y podríamos hacer el experimento toda una vida, ¿sí? Y vamos a demostrar lo mismo. Pero el asunto es que si nosotros partimos de otro componente que no sea exactamente el problema y un problema real, no tiene sentido lo demás. Si yo, por ejemplo, trabajo en un hospital y tengo ahí pacientes, todos son niños, y tengo un pabellón de asmáticos, y yo quiero trabajar con ese grupo porque están ahí, es mucho más sencillo. Así es que voy a ver el tipo de tratamiento, a ver cuál reacciona mejor, a qué tratamiento reacciona mejor el asma. No puede funcionar así, porque de repente ese problema no existe. El asma ya está protocolizado, cuál es el tratamiento, ya existen normas sobre eso. Tratar de buscar alguna otra explicación solamente para hacer un trabajo de investigación no tiene sentido. Hasta podría considerarse un delito. Tratar de experimentar para demostrar que de repente, a ver qué va mejor, ¿no? Si le rezamos o si le damos el taborneador. O sea, no tiene sentido hacer ese tipo de experimentos. Es necesario ubicar un problema y un problema que sea un problema real. Eso es lo complejo, o lo más complejo en todo caso al momento de empezar a investigar. Necesitamos identificar un problema. Vamos a ver. Ya. Ok. Cuando nosotros hablamos de un problema, necesitamos tratar de entender que necesitamos revisar, observar la realidad. No funciona, por ejemplo, como hacemos a veces en el curso de método. En el curso de metodología le decimos, muy bien, ya, van a trabajar una investigación, así que elijan su tema. Pero no sé, ¿de qué cosa? No, en este momento elijan su tema. Entonces empiezan a tratar de ver qué cosa van a investigar y dicen, ya, me voy a hacer, como yo estoy haciendo rotaciones en la costa, me voy a hacer en la costa, voy a ver asma. ¿Sí? Pero, ¿y si en esa costa el asma no es un problema? Todo lo que vayan a hacer en adelante no tiene sentido. Porque cuando terminen de hacer la investigación, no van a poder resolver un problema en sí. Imagínense que no hay ningún paciente que tenga asma en ese centro de salud. Entonces ahí estaríamos en problema. Y esto ha pasado muchas veces cuando se van a hacer epidemiología y se van a hacer trabajos de investigación. Pasa que de pronto quieren hacer un estudio sobre tuberculosis y se van casa por casa y hacen todo el trabajo, ¿sí? Y al final dicen, encontré un caso, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? No funciona así. Necesitan un problema que exista, que sea real, si no, no funciona. Entonces, necesito primero observar la realidad. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, hacer un trabajo de investigación en un centro de salud? Yo tengo que ir al centro de salud, hablar con la gente que trabaja en el centro de salud y decirle, ¿cuál creen ustedes que trabajan acá que sea un problema? ¿Cuál es el problema más grande de salud aquí, en la población? ¿Por qué viene más? Entonces de repente te dicen, aquí acá es extraño, pero viene más por hipertensión. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, tendríamos que empezar a preguntarnos si de repente ese es el tema de investigación, de repente ese es el problema en ese lugar, pero no podría yo crear todo el trabajo de investigación e irme a una costa a tratar de hacer el trabajo ahí. Necesito observar la realidad y eso es de repente, no sé si es lo más complicado, o sea, no me parece que sea lo más complicado, o sea, me parece que no lo estamos haciendo simplemente porque no nos dijeron que así se hacía. Ir a preguntarle a la gente que trabaja ahí cuál es el problema, creo que es bastante sencillo. Hablar de inconsistencia, la inconsistencia
es una forma de encontrar problemas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en tesis había un alumno que era enfermero y luego estudió medicina y ya estaba haciendo su tesis en sexto año y me decía, ¿sabe qué, doctor? Yo cuando he trabajado de enfermero he visto cantidad de mujeres que dan. Y siempre he escuchado ahora en medicina de que dicen que a partir de los 35 años es una mujer de alto riesgo. Así que apenas llega una mujer de 35 o más años, le ponen un sello ahí, alto riesgo. Y se arruinó la señora porque se va, o sea, tiene una serie de procedimientos ya marcados, tiene los exámenes, tiene otro tipo de frecuencia de visita, hasta ya saben cómo va a dar, porque ya es algo riesgo. Y según él, dice que ha trabajado años en ese hospital y no, porque no ha visto eso. Yo no he visto que es 35. Y nos preguntaba, ¿no será que se ha movido esto porque de repente, con el pasar de los años, de repente ya no es 35, de repente es algo más, o no sé? Dice que él veía mujeres que tenían 40 años, cuidaban a los primerizos. Y más bien veía otros casos extraños, ¿no? Más bien veíamos, cuando iba completo era por los adolescentes, por las adultas, pero él observaba la realidad. Él encontraba una inconsistencia entre lo que dice la teoría y lo que él ve en ese lugar, y de pronto él descubre un problema de investigación. Porque de repente no suceda en todo el país, pero en ese sitio donde él trabaja, de repente sí, o sea, podría ser motivo de investigación. ¿Qué pasa? ¿Quién es esa población? ¿De dónde viene esa gente? ¿Qué características tiene? O sea, sí valdría la pena investigar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un problema real. Si yo quiero investigar lo mismo en cualquier otro sitio, no funciona. Lo peor es que sí, funciona. Es decir, metodológicamente yo lo puedo hacer, puedo medir y tengo resultados y presento mi gráfico, ¿sí? Pero no sirve de nada. Y hace perder el tiempo. La mayoría de trabajos de investigación aquí en nuestro país y en ciertas partes de Latinoamérica, los trabajos de investigación no tienen sentido. No tienen sentido. Están siendo repetidos en experiencias de otros lugares, se aplican acá y se presentan aquí, ¿no? Pero no resuelven problemas, ¿no? Así es que, por un lado, había que de todas maneras tener en cuenta también que una forma de descubrir un problema es viendo la inconsistencia que existe entre la teoría y lo que realmente sucede. Otra forma de descubrir problemas es a través de la lectura. La lectura de artículos científicos es importante, porque ahí te puede decir qué dice la teoría. Porque tú no puedes decir que esto no concuerda con la teoría si tú no sabes cuál es la teoría. Así es que leer es fundamental, y leer artículos de manera crítica para poder entender qué cosas están pasando es fundamental. Cuando nosotros observamos la realidad, nos vamos a dar cuenta que hay enorme cantidad de temas. Yo creo que hasta podríamos hablar de que los temas son infinitos, los temas de trabajos de investigación. Hay por cantidad. Lo que pasa es que de repente no hemos ejercitado la capacidad de reconocer los problemas. Por ejemplo, yo quiero que ustedes de alguna manera ejerciten un poco la capacidad de buscar problemas, ¿sí? Cuando hablan en la teoría de esta parte del método de investigación, ¿sí? Les dice primero identifiquen un tema. Y cuando los alumnos de método presentan el tema de investigación, dice relación entre la obesidad y o sea, me plantean el título, ¿no? Pero no saben identificar exactamente qué cosa es un tema de investigación. Les presento un tema de investigación. Vamos a ver si lo podemos visualizar. ¿Quién se imagina un problema o un tema más específico? Estamos viendo ahí un niño. ¿Quién se anima? Un tema más específico que podría investigarse. La felicidad de los niños. ¿La qué? La felicidad de los niños. La felicidad. Wow, eso estaba
podría ser una investigación un poco rara, podría ser un poco, de repente, un estudio cualitativo, podría ser complejo, pero se podría hacer. Ansiedad de los niños, así tan chiquitito podría ser, sí hay forma de medir. Hay niños que cuando van a un hospital, por ejemplo, se estresan. Y hay factores que pueden estar asociados a eso. Pero si tú hablas, por ejemplo, de la ansiedad y te interesa ese tema, imagínate que fueran niños muy pequeños, yo podría empezar a decir, bueno, si es ansiedad en ese tipo de niños, ¿cuáles pueden ser causas de esa ansiedad? ¿Cómo se origina eso? ¿Y cuáles pueden ser consecuencias de esa ansiedad? ¿Bien? Y yo podría identificar de repente, ¿cuál cree que puede ser una causa? El entorno. Dependencia por los padres. Podría ser, ¿no? De repente una situación compleja en la familia. Sí. ¿Y qué consecuencias cree que pueda tener ese problema de ansiedad si fuera, por ejemplo, en un procedimiento o una situación hospitalaria o de repente de consulta? Si es que yo tengo un niño que es ansioso de repente porque está muy nervioso, generalmente eso trae problemas al momento de seguir los tratamientos, porque no quiere, o sea, obviamente va a ser muy resistente a los tratamientos, a los procedimientos, va a tener una serie de complicaciones. Desorganización mental. Pero la idea es que quiero que quede un poco la idea de que yo puedo identificar algunas causas y podría identificar algunas consecuencias, por ejemplo, con de repente el seguimiento de un tratamiento, y yo podría ver cómo de repente se manifiesta esa relación entre de repente alguna causa con de repente una consecuencia, o con un grupo de causas con un grupo de consecuencias. Si ustedes empiezan a hacer el ejercicio de buscar de repente un tema y tratar de encontrar estos componentes, podrían definir de repente tipos de investigación. Si yo quiero ver cuáles son las causas de la ansiedad, puedo hacer trabajos descriptivos y podría identificar. Si yo quiero ver consecuencias de la ansiedad, también podría hacer trabajos descriptivos y ver cuáles son esas consecuencias que puedo encontrar en niños que tienen problemas de ansiedad. Si yo quiero asociar una causa con un efecto, podría hacer trabajos relacionales, podría hacer trabajos inclusive analíticos, podría tener una serie de posibilidades. Pero de un tema cualquiera podría sacar diferentes tipos de trabajos de investigación. ¿Bien? Y solamente partiendo de un caso, de niño más grande, podría imaginarme temas de repente más específicos para investigar. Si ustedes van analizando, por ejemplo, en este caso tengo una alumna que es una paciente que es adolescente, y pueden imaginar ustedes también posibilidades. ¿Qué posibilidades se le ocurre de, por ejemplo, de un subtema para investigar? Algo más específico. Embarazo en adolescente. Complicaciones. Yo te diría, embarazo en adolescente sería un subtema. ¿Sí? Las complicaciones podrían ser, obviamente, si es el embarazo, puede haber un efecto que puede ser la complicación. ¿Sí? ¿Podría haber causas del embarazo? Causas de embarazo en adolescentes. Sí, puede haber. Hay muchas posibilidades. ¿Sí? Se supone que normalmente los adolescentes no están voluntariamente queriendo embarazarse. ¿Sí? Así es que hay varias cosas que podrían ocasionar que se embaracen. ¿Sí? Y hay muchas consecuencias que se pueden generar. Y hay consecuencias que se potencian si de repente hay problemas acá. Imagínense problemas familiares, familias destruidas, una adolescente embarazada y luego las consecuencias son más riesgosas, ¿no? ¿Sí? Así es que podríamos, de cualquier tema que ustedes puedan visualizar de la realidad, se podrían generar distintas
distintos tipos de trabajos de investigación. Como les decía, si analizo las causas, podría ser un trabajo descriptivo. Si analizo los efectos, podría haber trabajos también descriptivos y podría encontrar trabajos donde se relacionan, trabajos más complejos, que podrían ser inclusive experimentales. A ver, seguimos. Seguimos por aquí. Yo creo que cuando ustedes obviamente ven cualquiera de estos temas, pero también embarazo, fácilmente podrían darse cuenta que hay una gran cantidad de posibilidades de hacer investigación, pero gran cantidad, o sea, podrían hacer o buscar subtemas de manera muy sencilla. Y si ustedes conocen las situaciones mejor, imagínense que ustedes tengan de repente o conozcan a alguien, a personas adultas mayores que están pasando problemas o que están teniendo dificultades por algún tipo de situación, ustedes podrían enterarse mejor de esa situación, de esa realidad y empezar a buscar temas de investigación. Se pueden enterar de cualquiera de los tipos de temas. Este tipo de esquema es fundamental porque permite identificar de alguna manera las variables de investigación. Pobreza. ¿Sí? Podríamos pensar en desnutrición, en enfermedades relacionadas a problemas infecciosos, o sea, tendrían enorme cantidad de posibilidades. ¿Qué? Es realidad, o sea, se supone que podríamos analizarla, y si ustedes se acostumbran a tratar de analizar las cosas, yo acá les pongo pensar en las variables, porque si yo consigo identificar causas de un tema, ¿sí? Y logro identificar efectos de un tema, ¿sí? Podría identificar las variables de investigación. Y lo podría hacer solamente al momento de estar tratando de identificar el problema. Ya podría estar identificando también las variables de investigación. Y no en el capítulo 3, cuando se supone que cuando uno desarrolla el trabajo de investigación dice, un momentito, primero es el título, después me dices cuál es el problema, después tu objetivo, y al final me dices cuáles son las variables. Imposible, no se puede hacer eso. Ya tendríamos que ir pensando cuáles son esas variables que vamos a de repente medir y comparar y contrastar, ¿sí? Desde el momento en que estoy tratando de identificar el problema. No después, porque si lo hacen después, de repente tendrían que volver a replantear todo lo anterior y eso tomaría muchísimo tiempo. Esta resolución la encontré del 2010 y habla acerca de que es una especie de orden, ¿no? Dice acá se resuelve aprobar las prioridades nacionales de investigación en salud para el periodo 2010-2014. También sería un buen punto a tomar en cuenta si es que yo quiero identificar problemas, porque si hay prioridades que ya están definidas para nuestro país, entonces deberíamos empezar a por lo menos a ver de qué se trata, ¿no? Investigaciones para conocer problemas de recursos humanos, bueno, es una prioridad. Investigaciones para conocer mejor la problemática de la salud mental. Después dice, evaluación del impacto de los programas sociales, estatales y no estatales sociales en la reducción de la desnutrición infantil. Mortalidad materna. Enfermedades transmisibles. ¿Sí? Después dice, evaluación del impacto de intervenciones actuales en enfermedades transmisibles. Bueno, la idea es que tenemos varias alternativas para poder partir en esa búsqueda del tema de investigación o de alguna manera del planteamiento de ese problema de investigación. Cuando encuentro algo que me llama la atención, que es de repente un tema interesante y logro encontrar de repente ya más específicamente un tema que me gustaría investigar y quiero identificar ya el problema, debería tratar de ver estos puntos que nos ayudan, nos dan pistas si es que ese problema vale la pena ser investigado. Primero, tiene que ser un problema preciso, algo muy puntual. Tengan en cuenta que la mayoría de patologías es multifactorial.
Así es que yo no podría tratar de abarcar todas las posibilidades. Tendría que ubicar un grupo muy reducido de ellas como causas o un grupo muy reducido de efectos, ¿sí? O de repente uno solo. Así que tiene que ser muy preciso. La extensión debe tener de alguna manera una dimensión que sea posible medirla. Por ejemplo, yo no puedo ver, no puedo investigar el embarazo de las adolescentes del Perú, ¿no? Sí, o sea, lo podría. De repente el embarazo de adolescentes en Lima, o sea, también es enorme. O sea, tendría que ver dimensiones que sean posibles de medir. Que podría de repente trabajar en un centro de salud, un hospital, de repente. Debería también tener en cuenta si ese tema y ese problema es original. Y ahí hay mucha confusión, porque la mayoría dice un momentito, o sea, ya hay gente que ha investigado sobre el embarazo en adolescentes, entonces ya no es original. No es cierto. La idea de originalidad es que no se haya hecho de la manera que ustedes están planteando hacerlo. Entonces se puede haber investigado sobre adolescentes, pero de repente hay un aspecto que no se ha investigado. Por eso es importante leer, porque si uno revisa los artículos, en los artículos a veces terminan el artículo y dicen en la discusión, lamentablemente no logramos demostrar esto porque nos faltó, por ejemplo, hacer o revisar este aspecto, que no lo pudimos lograr, no lo pudimos hacer. Y de repente esa es la pista para hacer un trabajo de investigación. Así es que la originalidad no tiene que ver con el tema, sino con exactamente el problema específico que han investigado. Es más, también se podría hacer réplicas de un trabajo de investigación en otro lugar. Tienen que ver también la relevancia, si es importante hacer el trabajo de investigación o si no es importante hacer el trabajo de investigación. Hay trabajos de investigación que se ven muy bien, pero de repente no contribuyen a gran cosa dentro del sistema de salud. Por eso es importante también tomar en cuenta las prioridades. Si hay prioridades nacionales, de repente, y si tengo la oportunidad o tengo la posibilidad de tener capital para hacer investigación, debería priorizar esos temas, ¿no? En vez de hacer investigaciones de repente. La factibilidad también es importante porque si ustedes, por ejemplo, eligen un tema que no es posible medir, y ahí no es una crítica, sino que cuando me decía la felicidad, medir la felicidad, ¿cómo mido la felicidad? ¿Cómo hago? Te hago un cuestionario y ¿qué te pregunto? Para medir la felicidad es complicado. Esto tiene que ver a veces con la posibilidad de que si se puede hacer o no se puede hacer. Puedes tener el dinero para hacerlo, puedes tener el equipo de investigación, puedes tener toda la infraestructura para, sí, pero de repente es algo que no se puede medir. Entonces tienes que también ver si es que esto es posible de medir o no es posible de medir. Y si cumple todos esos requisitos, entonces ya tendrías más o menos identificado un problema. Ahora, cuando ustedes ya empiezan a desarrollar la parte del protocolo, van a llegar a un componente que se llama así, descripción de la realidad problemática. ¿Bien? Se supone que ya tengo una idea de qué cosa es lo que quiero investigar y llego a este punto. Y tengo que describir la situación problemática. Y acá, varios alumnos que intentan hacer investigación llegan y quedan ahí estancados. ¿Por qué? Porque no les dicen cómo van a hacer la descripción de la realidad problemática, simplemente les dicen, busquen información y escriban ahí y vamos a ver hasta todo lo que puedan, ¿no? Escriban lo que ustedes más o menos se imaginan, hay que contestar algunas cosas, pero cuando ustedes hacen realmente un trabajo de investigación ya, de repente su tesis, un trabajo de investigación personal, deberían, cuando lleguen a ese componente, deberían tener en cuenta que esa redacción debe tener un comienzo y un final, y debe tener una cierta coherencia. Estas 4 preguntas, hay varios métodos, ¿ya? Esta es una sugerencia únicamente. Hay varios métodos, pero a veces con algunas preguntas uno puede orientar cómo debe ir ese relato, porque es un relato que hay que escribir en la descripción de la realidad problemática. ¿Qué sabemos sobre el tema? Cuando hablo de qué sabemos sobre el tema, necesitamos haber revisado el tema.
necesitamos saber buscar la información, necesitamos ver cifras. Si queremos ver embarazo, cómo se está produciendo el embarazo en adolescentes, acá en el país o de repente en otros países, cómo está sucediendo en ese distrito, cómo está sucediendo en ese hospital, cómo ha ido durante los años. O sea, hay mucho que investigar ahí, ¿sí? Pero tenemos que definir qué cosas sabemos sobre ese tema. Tenemos que saber si esta es una situación que está en aumento, si está de repente agravándose cada día. Luego debemos relatar algo que responda a esa pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros, en esa situación que ya podemos percibir en la realidad, no hacemos nada? No hacemos nada al respecto. Si no hacemos nada al respecto, hay una serie de riesgos. Vamos a complementar eso con otras diapositivas. Yo decía en la primera pregunta, ¿qué sabemos sobre el tema? Nosotros vamos a hablar acerca de su magnitud, la tendencia, la contextualización, qué está pasando en el mundo, en el país, en el distrito, en ese hospital. Entonces podemos tratar de encontrar información y tratar también de delimitar el problema. O sea, queremos ver qué cosas están sucediendo y quiénes están sucediendo. Eso podría llamarse un diagnóstico de la situación. Y se basa en lo que vamos a nosotros utilizar más adelante, los antecedentes, el marco teórico. Cuando nosotros preguntamos qué pasaría si no hacemos algo, hacemos un pronóstico de lo que va a suceder con ese problema. Van a haber afectados, van a haber consecuencias, hay amenazas, de repente puede poner en riesgo a una población, podría de repente peligrar la vida de algún paciente. Así es que de alguna manera ese pronóstico nos ayuda a justificar la investigación, justificarla a través de una reflexión del análisis que se ha hecho de la realidad. ¿Qué pensamos hacer al respecto? Cuando nos preguntamos qué pensamos hacer al respecto, nos están preguntando cuál es la solución que vamos a plantear. Y nosotros tenemos que, en esa descripción de la realidad problemática, tenemos que explicar qué cosa es lo que pretendemos hacer. Nosotros pretendemos hacer algo en busca de la solución del problema. Se supone que es un problema y buscamos la solución del problema. Algunos le llaman así, control del diagnóstico. Se supone que si yo controlo el diagnóstico, puedo darme la solución. Y podríamos pensar ahí de un componente que va mucho más adelante, que es la hipótesis, ¿no? ¿Qué esperamos de esta investigación? Algunos le llaman también así, control pronóstico. Queremos ver cómo poder controlar esos eventos que podrían suceder si no hacemos algo. Así que vamos a hablar acerca del impacto o de los beneficiados de esta investigación. Y esto va a formar parte de la justificación también. En esa parte que tiene el protocolo, que se llama descripción de la realidad problemática, nosotros empezamos en orden a explicar la realidad de ese problema, qué pasaría si no hacemos algo al respecto, y explicamos los riesgos que habría que si no se hiciera la investigación, nos ayuda a justificarla. Nos explicamos de alguna manera qué cosa es lo que pensamos hacer y podemos terminar diciendo cuál va a ser el beneficio de hacer esta investigación, cuál va a ser el impacto. Y estos párrafos tendrían un comienzo y un final claro. Es importante que ese componente tenga un comienzo y un final claro, porque la descripción de la realidad problemática al final termina convirtiéndose en la introducción de la teoría. Es un componente más adelante, un componente de la redacción del artículo en sí. Pero es importante que ustedes hagan esa síntesis en ese componente para poder entender exactamente cómo va a funcionar su artículo. Cuando ustedes plantean toda esa descripción de la realidad problemática, ya podrían plantear el problema en sí. Y para plantear el problema necesitan identificar sus variables, establecer cuál es esa relación entre variables, necesitan de repente, esto sí es importante, la formulación del problema se hace de manera de pregunta y tienen que analizar si es que es factible de medir y tienen que tratar de ubicarlo en un espacio y un tiempo determinado. Cuando nosotros utilizamos el planteamiento ya del problema, por la formulación del problema, algunos
Cualquiera puede crear la pregunta como le parezca, pero hay un orden lógico. Cuando nosotros hablamos de variable independiente, nos hacemos referencia a la causa de este evento que queremos medir. La variable dependiente es el efecto. Si nosotros identificamos una causa y queremos relacionarla a un efecto, podríamos tener un estudio bastante complejo, bastante interesante. Al momento de querer formular el problema, tendríamos que mencionar primero esa variable independiente, después la dependiente, dónde se va a hacer y cuándo se va a hacer. ¿Cómo podemos entender esto ahora? Por ejemplo, ¿se acuerdan que habíamos visto, por ejemplo, el caso de las adolescentes embarazadas? ¿Bien? Y yo digo, por ejemplo, que las adolescentes embarazadas tienen complicaciones, pero tienen más complicaciones cuando tienen un problema de la integración de la familia. ¿Bien? Entonces yo digo que la integración de la familia podría ser de causa y las complicaciones podrían ser un efecto. Y si fuera así, yo tendría una variable independiente que medir, como por ejemplo la composición de la familia o las características de la familia o podría ser así, la característica de la familia o de repente la composición familiar, las complicaciones en el embarazo. Y yo podría plantear mi problema diciendo si es que existe alguna asociación entre la composición de la familia y las complicaciones en el embarazo en las pacientes del hospital tal en el año 2013. Si ustedes tienen en cuenta un orden lógico de los componentes, podrían crear problemas metodológicamente correctos de manera muy sencilla. Si, por ejemplo, su estudio no tiene variable dependiente, es decir, solamente tiene una variable, y, por ejemplo, yo quiero solamente ver las características de la ansiedad en niños atendidos en un hospital. Así es que hacemos esta variable, que es la consecuencia, y simplemente veo las características de la ansiedad en niños en el hospital tal, en la fecha tal. Tienen una secuencia lógica. ¿Sí? Plantear problemas, cuando hacemos los ejercicios en metodología, le decimos muy bien, planteen su problema y todo el mundo se hace un mundo con algo tan sencillo. ¿Sí? Si ustedes han identificado bien cuál es el problema y han identificado las causas y efectos, podrían fácilmente formular problemas de manera muy sencilla. Otro componente que es complicado es cuando nosotros vemos los problemas generales y específicos. Y aquí se hace un mundo, la mayoría cuando empieza a hacer investigación. Se supone que un problema general está enfocado justamente a ese tema que hemos elegido, a esa situación problemática que hemos definido. ¿Sí? Está todo lo que hemos planteado y lo que ha formulado como una pregunta está acá contenida en el problema general. Y luego se supone que algunos proponen utilizar estos componentes de problemas específicos, pero cuando uno hace por primera vez protocolo sería bueno utilizar. Cada problema específico debe contribuir a lograr o a resolver el problema general. Y cuando algunos plantean problemas específicos en sus trabajos de investigación, plantean problemas más complejos en los específicos, problemas más complejos que el problema general. Si yo quiero medir, por ejemplo, la ansiedad en los niños, ¿sí? Características de la ansiedad en los niños. ¿Cuáles son las características de la ansiedad en los niños? Y luego, en los problemas específicos, pongo cosas mucho más complicadas, como por ejemplo, cómo se manifiesta la ansiedad en niños, en padres, en separados, y diferenciado por sexo. Ese problema específico es mucho más complicado, más complejo que el general. Tiene que existir una coherencia en la tiempo. Se supone que cada problema específico debería contribuir en el conjunto de todos estos problemas específicos a resolver el problema general. Así es que, obviamente, son menos complejos que el general. ¿Sí? Es una idea bastante sencilla de entender. Y les pongo acá que piensen en las variables, las dimensiones y los indicadores. Si
si yo quiero hacer un trabajo de investigación y sé que ese es mi problema, y tiene variables contenidas, puede tener una o dos variables, de repente, o más variables, y sé que cada una de estos problemas específicos van a contribuir a resolverlo. Entonces van a tener ustedes también ya idea de cuáles van a ser sus dimensiones en sus variables y cuáles van a ser los indicadores también. Imagínense que esto sea complicaciones en el embarazo. Quiero saber cuáles son las complicaciones en el embarazo. Y yo tengo complicaciones en la madre, tengo complicaciones en el niño. Si yo quiero medir complicaciones en el niño, ¿se imaginan ya qué cosa van a utilizar para medir las complicaciones en el niño? ¿Qué usaría para ver complicaciones en el recién nacido? Entonces ya tendrían idea de cuáles van a ser los indicadores, ya tendrían idea de cuáles van a ser las dimensiones, y ya tendrían idea de cómo van a medir esa variable. Y todavía lo único que están haciendo es plantear el problema. Pero si ustedes hacen un planteamiento del problema adecuado, todo lo demás es sumamente sencillo de hacer. Es decir, si yo planteo el problema de manera correcta, con todas las otras características que debería tener, el resto solamente es ya aplicarlo, ¿no? Yo a veces he escuchado que le dan mucha más importancia que el problema, le dan al objetivo, ¿no? Es más, en el artículo ni siquiera se menciona a veces el problema, de repente se menciona el objetivo, pero lo más complicado de establecer es el problema. El resto simplemente se desprende de este planteamiento del problema. Cuando nosotros hablamos del objetivo, la formulación del objetivo tiene un cierto parecido, no sé si se dan cuenta, un cierto parecido al planteamiento del problema. Variable dependiente, dónde y cuándo. Si ustedes tienen por lo menos un patrón metodológico que los pueda orientar a no confundirse, entonces podrían, si fuera mi trabajo de investigación sobre esa relación familiar y las complicaciones en el embarazo, entonces yo podría plantear un objetivo, demostrar la asociación o la relación entre el componente familiar y las complicaciones en el embarazo en los pacientes del hospital tal y tal año. Sería muy fácil de formular problemas, objetivos, formularlos metodológicamente, pero si es que ustedes tienen claro de cuáles son esos componentes, ¿no? Y que siempre tengan el orden. Si ustedes cambian el orden, funciona igual. Es decir, complicaciones en el embarazo, no sé, pues relacionados a problemas familiares en los pacientes de tal hospital en tal año. Funciona igual, pero al momento de querer hacer la parte estadística, van a tener ustedes una complicación, porque esto de cambiar el orden de las variables tiene que cambiarse el orden también de los instrumentos de recolección de datos, y ese hace todo un mundo por gusto. Si ustedes guardan un orden lógico, una coherencia lógica, una forma metodológica de hacerlo, el resto del trabajo es sumamente sencillo. Y les digo, se plantea de manera automática. Ustedes pueden, una vez definido el problema, pueden plantear su problema, plantear sus objetivos. Inclusive, al final de eso, obviamente, ustedes van a poder definir la misma, siguiendo el tipo de problemas específicos, podrían plantear sus objetivos generales específicos. Lo único que les van a recomendar es utilizar verbos, ¿no? Demostrar, hay verbos que se utilizan para poder enunciarlo, pero la secuencia lógica es la que deberían ustedes tener presente siempre. Y cuando tengan eso, recién van a poder ustedes tener un título tentativo. Y el título tentativo van a ser automáticamente. Y no tendrían que romperse la cabeza tratando de definir el título como normalmente se les pide, ¿no? O sea, ustedes van a hacer trabajo de investigación, así que mañana me traen el título de su trabajo. No tiene sentido. No tiene sentido porque ni idea tienen de cuáles son, sus variables, ni idea tienen cuál es, de alguna manera, cómo está planteado el problema en sí, ¿no? No había forma de pedirles ese tipo de información, ¿no? En ese momento. Ahí recién podríamos tener una idea de cuál podría ser un tipo tentativo de trabajo de investigación. Algunas recomendaciones más. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen este tema de repente bastante claro. Hay algunos
lo que me gustaría que entiendan es que, por lo menos hasta lo que hemos conversado ahora, es que no es cierto, o sea, no es cierto lo que se ve de repente en las clases, ¿no? De que esto es complicado, esto necesita memorizar, todo esto lo que te he dicho te lo tienes que memorizar y va a haber examen, y si no aprendiste el examen, estás jalado. Y entonces, a ver, ahora, después de que te someto a todo ese tipo de repente de requisitos, ¿no? Te digo, ahora investiga, ¿no? Investiga solo. Ya estás traumado, o sea, ya sales ahí un poco como desanimado de investigar. No es tan complicado. Es solamente cuestión de ordenar las cosas, ordenar desde el principio las cosas y luego seguir ese orden. Para eso es el método científico, se supone que establece ese orden para poder hacer una cosa. Y el resto es sumamente sencillo de ejecutar. Nosotros, algunas recomendaciones sobre estos componentes que están en esta primera parte del protocolo. Se supone que la primera parte es descripción de la realidad problemática, planteamiento del problema, también puedes plantear ahí tus objetivos generales y específicos, y luego de eso tienes que justificar tu trabajo de investigación, vas a después seguro armar la parte de antecedentes y marco las bases teóricas también del trabajo de investigación. Observen que cuando ustedes empiezan a definir el problema, cuando empiezan a imaginar cuál es el problema, hay un momento en que tienen que investigar bastante, tienen que buscar información sobre ese tema y sobre ese problema que ustedes han encontrado. Esa parte tienen que ustedes ir desarrollándola paralelamente como van avanzando esa formulación del trabajo del protocolo. No tienen que esperar cuando recién llegue el capítulo de antecedentes para buscar antecedentes. No tiene sentido. Aunque se enseña así, ¿no? Se enseña así, voy avanzando, llego a ese capítulo y recién digo, antecedentes, busquen antecedentes ahora, ¿no? ¿Cómo van a buscar ahí si se supone que deben haber leído todo antes? Lo mismo pasa con lo de la justificación. En la justificación, cuando ustedes establecen la descripción de la realidad problemática, ya han ido justificando el trabajo. Ya han hablado acerca de cuál va a ser su relevancia, su importancia, han hablado acerca de cuáles van a ser los efectos, las consecuencias, quiénes se van a beneficiar del trabajo. O sea, esas cosas ya han ido mencionando en ese componente. Lo que tienen que hacer en la justificación es ampliar esos componentes. Ampliar y tener en cuenta esta pregunta. ¿Por qué es importante realizar esta investigación? Cada justificación del trabajo de investigación, cada justificación debe responder esa pregunta. ¿Por qué es importante hacer este trabajo de investigación? Y cuando ustedes lean la justificación que he escrito, fíjense si responde la pregunta. Porque algunos ponen la justificación y dicen, en el año 2005 la diabetes ha alcanzado porcentajes, pero la pregunta es por qué es importante hacer esta investigación. No qué pasa con la diabetes, no qué pasa con el embarazo, es muy puntual. La pregunta es ¿por qué es importante hacer esta investigación que están planteando ustedes en este momento? ¿Por qué? Hay un texto que les ayuda un poco, a mí me gusta mucho para este componente de justificación, el texto de Hernández Sampieri, porque no se olvida de un componente, que sí se olvida la mayoría de las personas que hablan de investigación en salud. Nosotros podemos hablar de la conveniencia, o sea, de la importancia del trabajo de investigación y podemos decir es importante porque esto va a ayudar a la persona, podemos decir que es importante por varios motivos, es conveniente hacer ese trabajo por una serie de factores. Pero Hernández Sampieri propone este tema, la relevancia social. Y algunos dicen, pero relevancia social, que si estamos hablando de médicos y científicos. En el caso de la medicina, este es uno de los componentes más importantes. ¿Cuál es la importancia social que tiene esta investigación? ¿A quiénes van a beneficiar? Hay trabajos de investigación que trabajan de cosas muy simples, pero hay, por ejemplo, componentes como, por ejemplo, laborales. Un padre de familia que tiene que atender a su hijo tiene que dejar de trabajar. ¿Sí? Si deja de trabajar, deja de ganar dinero. Si deja de ganar dinero, no tiene cómo pagar un medicamento. O sea, hay una serie de factores sociales que no podrían
lado, estos componentes sociales también entran en el componente de justificación. Implicaciones prácticas, de repente esto ayuda a resolver problemas reales que están sucediendo, así que podríamos mencionar, esto va a ayudar a resolver esta situación en este hospital, o sea, tendríamos varios puntos que podríamos tomar en la justificación. El valor teórico, de repente ustedes encuentran o tienen un vacío de conocimiento que en ese momento todavía podría ser, si es que se consigue un trabajo o se contribuye a resolver eso, deberían ponerlo en la justificación. Utilidad metodológica, de repente ustedes diseñan un instrumento para medir mejor, o de repente quieren ver la ansiedad, de repente en los niños, ¿sí? Podríamos de repente ver si es que en nuestro país ese instrumento de medir ansiedad que se utiliza en otro país también se puede o se valida o se logra validar acá, y podríamos de repente hacer la validación de ese instrumento para nuestros pacientes de nuestro país. O sea, si hay esa oportunidad, entonces es una justificación también de la investigación. Así que no se olvide que responde la pregunta porque es importante realizar esa investigación. Y en el caso de los antecedentes, como yo les decía, no tienen que esperar a la sección de antecedentes para empezar a buscar información, pero en esta sección de antecedentes no deben olvidar que deberían buscar la mejor evidencia disponible. ¿Sí? Podrían encontrar información no sé, pues, en Wikipedia, ¿no? O sea, que no es tan mala la información, ¿no? Pero la idea es que buscar información que sea de repente muy sólida. Las fuentes de información son muy importantes. No todas las revistas tienen el mismo nivel, hay revistas que están más rankeadas que otras, así que tratar de buscar la mejor evidencia disponible, ¿sí? No conformarse con lo que encontré, no informarse con lo que está ahí libre y puedo encontrar gratis, sino que necesitan buscar la mejor evidencia disponible. Ahora, cuando no hay acceso, existen múltiples formas de llegar al artículo. Así es que no se limiten porque no tengan acceso. Si ustedes, por ejemplo, encuentran una revista que es de repente una revista de Elsevier que no tiene pues, acceso acá en el país, existen 1000 formas para llegar al artículo. Desde tus redes sociales, si puedes contactar a un estudiante de medicina que esté de repente estudiando en Estados Unidos y de pronto eres amigo porque eres amigo del amigo de alguien, así es que de repente te puede pasar el artículo, ¿sí? Y si no, ustedes como estudiantes pueden cartear directamente al autor del artículo, pueden presentarse ustedes como estudiantes de medicina. Para eso tienen ustedes un correo institucional que los identifica como estudiantes de acá de la universidad, y ustedes pueden cartear al investigador y decirle, ¿sabe qué? Vivo en Perú, estoy haciendo una investigación sobre este tema, el artículo es interesante y yo quisiera tener acceso porque mi país no tiene acceso. Un investigador del primer mundo no dudaría en mandarles el artículo, porque si esto va a ser parte de otra investigación, le conviene mil veces. Acá en el Perú sí, o sea, si quieren mandarse esto a un investigador acá del Perú y quiero mi artículo, te va a decir, loco, no sé, págame mi artículo. Pero en países del primer mundo no funciona así. La idea, sinceramente, hemos hecho varias veces pruebas con algunos para mandar correos y la respuesta es bastante interesante, porque no solamente te manda los artículos, sino que te manda los artículos que utilizó para hacer su artículo, o sea, te manda toda una serie de materiales. Otra cosa que no deben olvidar, que los antecedentes ofrecen respuesta. Yo he visto ahora, por ejemplo, en el curso de método, que los chicos me dicen, doctor, ¿sabes qué? Voy a hacer mi cuestionario para medir, no sé, pues, nivel de conocimiento sobre sexualidad. Pero no sé qué cosa preguntar. En los artículos, en los antecedentes, están las preguntas. Y es más, están las preguntas que todavía te dicen, preguntamos esto y esta pregunta no tuvo efecto, parece que no mide bien, o sea, ahí te pueden decir cuáles no sirven y cuáles sí sirven. Así es que en los antecedentes ustedes encuentran respuesta a una serie de dudas que tienen durante la investigación. Hasta cómo se plantea a veces el problema, de repente con los objetivos, de repente podrías tomar estos antecedentes para partir de ahí. Y sobre todo cuando quieres identificar variables y cuando quieres identificar variables que realmente sirvan para medir lo que quieres medir. No es sencillo encontrar ese
para medir exactamente lo que quieren medir. Si toman los artículos de otros investigadores, sería un buen punto de partida. Otra recomendación es que citen desde el inicio. Muchos alumnos se toman la molestia de revisar artículos, utilizarlos en sus artículos, utilizarlos en sus referencias y todo, pero no lo citan. Y esperan al final del artículo, porque en el orden del protocolo, al último dice referencia bibliográfica. Y como está en el último, entonces lo hacen al último. Hacerlo al último significa que tienes que volverte a leer todo lo que has revisado antes. Y eso es mucho tiempo perdido. Lo ideal es que conforme van encontrando un artículo, inmediatamente lo citan. Tiene que serlo así, si no el trabajo se empieza a duplicar. Otra cosa que debe tener en cuenta al momento de buscar antecedentes en el protocolo es que deberían ya pensar en la discusión. Algunos alumnos me dicen, doctor, ¿sabe qué? En el protocolo yo quiero poner solamente 4 antecedentes. 4 es suficiente, porque ya después ya buscaré más. Sin embargo, cuando más adelante avances en el trabajo de investigación y quieras buscar antecedentes para sustentar tu discusión, de repente encuentras artículos donde te dicen, un momentito, acá eso ha sido demostrado que lo que yo quería hacer no funcionó. Esto que estaba queriendo medir ya lo intentaba acá en el mismo país y no funcionó. Y cuando ya digo, bueno, voy a hacer mi discusión, me doy cuenta de que estoy haciendo las cosas mal. Ya no puedo hacer nada, porque si quisiera modificar mi instrumento y estoy redactando la discusión, ya tendría que volver a hacer todo el trabajo de nuevo. Ese es el motivo por el que las tesis generalmente demoran a veces un año en hacerse, porque no trabajan en orden. Si ellos hicieran una buena revisión al comienzo en el protocolo, una revisión bastante amplia, no les va a pasar ya después en el camino de que se dan cuenta que han puesto una variable que no debería ir, o que de repente ese punto no iba ahí, debería ser de otra manera, o debería plantearse de otra manera. Esos retrocesos generalmente conducen a que una tesis generalmente dure a veces un año en el mejor de los casos. Hay personas que demoran hacer una tesis hasta 3 años. Hay un límite, creo que ya le dicen, si superan los 5 años, tienes que volver a hacer o sea, esto sucede a diario. Y si ustedes se dan cuenta, la cifra de la cantidad de personas que se gradúan con tesis o la cantidad de gente en posgrado que se titulan con tesis es muy baja. Y es porque justamente pasa eso. Conforme siguen leyendo, se dan cuenta que lo que han planteado está mal. Y si siguen leyendo, se dan cuenta que está peor. Y si siguen leyendo, o sea, la idea es que hagan esa lectura al comienzo. Y eso les va a abrir la mente para poder, obviamente, plantearlo de manera correcta. Así es que piensen en la discusión, sí, porque, o sea, si lo piensan en el protocolo, va a ser mucho más sencillo después hacerlo. Otra recomendación. Esta recomendación es más como para tesis. Yo les recomiendo siempre colocar esto en una redacción de un antecedente que debe ser un párrafo únicamente. Debería contener el nombre del autor, el año de publicación, el objetivo, la población o la muestra, el diseño y el tipo de estudio. Si utilizó instrumentos, poner el instrumento, el nombre del instrumento. Si quiero medir ansiedad, no puedo medirlo simplemente porque se me ocurre. Hay un instrumento para medir, tiene un nombre. Ese nombre tiene que ir ahí. Los resultados principales y las conclusiones principales del estudio. Y esto debería ir cuando yo redacto un antecedente. ¿Por qué es una recomendación para tesis? Porque cuando ustedes sustentan tesis, generalmente depende mucho del jurado. El jurado a veces te ponen 3 personas ahí, a veces son 5, y tú tienes que salir a sustentar tu trabajo. Y cuando sales a sustentar tu trabajo, si el jurado te quiere hacer leña, entonces es muy sencillo. Yo te puedo decir, tú tienes 35 antecedentes de repente sobre ese punto que estás conversando en este momento. Y yo te pregunto,